Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiere. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, en este espacio que lo dedicamos a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de las situaciones en las que usted seguramente requiere la atención o la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, usted nos puede contactar a través de los 3 canales que tenemos disponibles en WhatsApp: 310-245-8548. Nos envía un mensaje de texto, un mensaje de audio o un mensaje en video. También nos puede escribir sus preguntas e inquietudes, también opiniones, a Facebook Live del Canal TRO, facebook.com Canal TRO, o se pueden comunicar directamente al 648-4820. Hoy vamos a estar hablando de temas relacionados con la familia. ¿Cuáles son esas situaciones que se vienen presentando y las diferentes orientaciones u opciones que usted podría tomar frente a cada uno de los casos que hoy vamos a estar tratando? Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos esta tarde con un tema de bastante actualidad y permanencia, porque la familia pues es algo que permanece en el tiempo y siempre será nuestra familia. Entonces hoy tenemos una especialista en temas de familia. Vamos a hablar de reconocimientos, vamos a hablar de manutención, vamos a hablar de derechos de alimentos, de herencias, en fin, todo lo que atañe a las relaciones familiares, que a veces también se convierten en relaciones económicas. Entonces esperamos que estén muy atentos, que nos hagan todas sus preguntas, vayan preparándolas y aquí estamos dispuestos para contestarlas. Así es, y a propósito de estas temáticas, pues está con nosotros la abogada Elizabeth Villamizar, especialista en Derecho de Familia, quien estará encargada de dar esos lineamientos frente a cada una de las situaciones. Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, John, doctora Marlene. Es un gusto estar nuevamente acá en el canal atendiendo las inquietudes que los televidentes tengan acerca de temas de familia. Pues bien, a propósito de los temas de familia y en palabras de los televidentes, quieren saber acerca de los derechos de hijos extramatrimoniales. Vamos a revisar si esta terminología todavía existe o no, qué significa. Y pues tenemos un caso de una televidente que había en contacto a Actúe en Derecho para saber qué puede hacer. Se entiende como filiación extramatrimonial el reconocimiento de hijos naturales nacidos fuera del matrimonio. Entonces, los hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos ante la ley que los hijos matrimoniales. Ante esto, la señora María, como la llamaremos en esta nota, pregunta qué derechos tiene su hijo, quien fue reconocido por su padre hace 42 años, pero nunca tuvieron una relación cercana. Yo quisiera saber si, por medio de ustedes, ¿no?, que si él tiene derecho a algo de lo que el papá se murió hace un año, él tiene el apellido y tiene todo lo que es de ley. Y ese interés en saber si su hijo tiene derecho o no a los bienes que dejó el padre es por necesidad, ya que actualmente su hijo se encuentra en una difícil situación. Quedó discapacitado por la delincuencia común. Hace 22 años que él es estudiado, pero ahorita pues está muy pesado lo que él sabe hacer. Muy bien, empecemos aclarando, abogada, o dando un concepto sobre este tipo de situación que nos comentaba la televidente. El término como tal, los hijos extramatrimoniales, ¿está todavía válido? ¿Y cuáles son esos derechos que tienen? Pues bien, los hijos extramatrimoniales se denominan así porque son nacidos por fuera de una relación matrimonial o hoy en día también pues una unión marital, de hecho los hijos nacidos dentro de ella. Extramatrimoniales porque nacen fuera de estas dos relaciones mencionadas, pero ellos tienen en igualdad de derechos, sean hijos nacidos dentro de la relación o hijos por fuera de la relación, tienen igualdad de derechos al 100%.
Bien, entonces no se puede hablar, abogada, de que simplemente como es un hijo fuera del matrimonio, pues no tiene derecho absolutamente a nada. No, sí tienen unos derechos puntuales. Claro, tienen todos los derechos que les confieren el haber sido reconocidos. Ahí básicamente, si aparte de que sean hijos extramatrimoniales, básicamente lo que importa es que hayan sido reconocidos. Antes se hablaba de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Eso no. Esto es lo que ya está mandado a recoger. Perfecto. Ahora se habla de hijos extramatrimoniales, como lo decía la doctora, porque son concebidos fuera del matrimonio y pues los hijos del matrimonio, pero ya no hay ningún tipo de discriminación ni de distinción entre ellos. Muy bien, y en este caso puntual de la televidente, la situación que manifiesta con su hijo, el padre biológico murió hace un año, pues nunca hubo una relación cercana y se están preguntando sobre qué tienen derecho finalmente. ¿Puede o no puede reclamar, creemos, sobre los bienes que dejó su padre biológico? El señor tiene igualdad de derechos en el caso de que su núcleo familiar del que estaba conformado el señor, porque la señora dice que es un hijo extramatrimonial, tiene igual de derechos a ellos. Inicialmente, pues el señor, al iniciar la sucesión del señor, se tendría que hacer la liquidación de la sociedad conyugal y de ahí se sabrá qué bienes le corresponden a los hijos y él tiene igual de derechos a los bienes del señor. Es más, si el señor tenía una pensión, porque la señora nombra ahí que el señor ya era de mayor de edad, él llegaba a tener una pensión, este hijo por su condición de discapacidad podría solicitar y se le reconocería el derecho al porcentaje de la pensión correspondiente por su estado de discapacidad. Bueno, muy bien. Vamos a saludar especialmente a las personas que ya se conectan, que nos empiezan a comentar a través de Facebook Live. Tenemos a Ismelda, tenemos a Ronald Leandro, tenemos también a Andrés Manjarres, que está muy conectado, atento a todo lo que sucede con la transmisión del Canal TRO. Vamos a darle paso a la señora Cristina, que se encuentra con nosotros en vivo. Doña Cristina, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. De antemano agradecerles por la respuesta o la ayuda que me puedan brindar. Bueno, ¿cuál es su inquietud? Bueno, la primera es lo siguiente. Lo que pasa es que mi hermana, el hijo que ella tenía, que ella tiene, mejor dicho, tuvo una relación con una muchacha y tuvieron una niña, pero la muchacha no le deja ver los niños a mis hermanos, que son los abuelos. Sí. Entonces, si es verdad que, porque ella dice que si ella quiere dejárselos ver, sí tienen derecho y que si no, no. Entonces, la primera es esa. Lo segundo es lo siguiente, lo que pasa es que tengo un hijo menor de 17 años, el cual se consiguió una jovencita de 16. Sí. Pero lo que pasa es que yo no estoy en capacidad de darle de comer y posada juntos, porque yo trabajo y yo vivo arrendada. O sea, mi trabajo no me alcanza para mantenerlo a los dos. Y yo hablé con la mamá de la niña y me dijo no, ya su hijo se la llevó así de malas. Entonces, para saber yo qué puedo hacer ahí, gracias. Dios, abogada, un poquito compleja la situación, ¿no? No, o sea, si el muchacho ya está en suficiente capacidad de tener mujer, debe estar en capacidad de mantenerla. Él no puede llevarle tiene 17 años. Claro, la otra niña 16, partamos de que no debería él tener mujer, ni ella pues haberse ido a vivir con él. Sí, o sea, están eso muy no, peladitos claro. Todavía. Pero si el muchacho se siente tan hombre como para tener mujer, y si la niña se siente tan mujer como para tener marido, pues deberían solucionar su vida. Lo que no está es la señora obligada a mantenerlos a los dos. ¿Y hay alguna posibilidad de que haya algún subsidio de algún tipo para este tipo de relaciones? ¿Alguna posibilidad, abogada? Subsidio como tal, no, porque es que ellos es una manera de emanciparse, claro, de ya se están creando su misma responsabilidad al conformar una relación
y ya están conviviendo juntos, entonces es una manera de emanciparse y deben responder por sus propios actos independientes de que sean mayores de edad, porque ya se consideran prácticamente adultos, aunque la adultez pues es a los 18 años, pero ya tienen 17 y 16 años y están en capacidad de responder por ellos mismos. Claro, es que si están en capacidad de tener marido y de tener mujer, están en capacidad de mantenerse ellos mismos, porque primero, antes de tener marido o antes de tener mujer, hay que pensar, hay que mirar el bolsillo y hay que saber si estoy en capacidad de mantener a una mujer. Y una mujer, antes de irse a vivir con una persona, con un muchacho, pues tiene que ver si tienen algo que ofrecerle. No es cuestión de alegremente irse a vivir y mucho menos írsele a arrimar a la mamá del muchacho. Complican la situación Claro, de la madre, no, eso no tiene ninguna razón Bueno, de ser. esa era la primera Sí. pregunta. Esa era la segunda. La Perdón, segunda. Vamos con la segunda primera, pre- abogada. La primera pregunta, claro que los abuelos tienen derecho a ver a los menores, sí, independiente que la señora diga, no, es que son míos y yo no les doy permiso de verlos, entonces la señora lo que debe hacer es iniciar una solicitud de regulación de visitas ante la comisaría de familia o en el bienestar familiar, porque ella como abuela tiene el derecho de ver los menores, entonces solicitar una regulación de visitas del menor y que sea por intermedio de la comisaría o el bienestar familiar que regule esas visitas. Muy bien, perfecto. Vamos a leer mensajes de WhatsApp que ya nos empiezan a escribir los televidentes. Recuerde también a través de Facebook nos están escribiendo al señor Mario, que por ahí nos estaba preguntando. Háganos la pregunta a través de Facebook y por supuesto la vamos a leer. Dice lo siguiente, abogada, ¿pierden los derechos el cónyuge culpable de infidelidad? Puntualmente, ¿qué derechos pierde? Muchas gracias. Debería perderlos, ¿cierto, abogada? Debería perderlos. Bueno, ¿los pierde o no los pierde? No. No los pierde. Los económicos, ¿será a lo que se refiere a la pregunta? Claro, sí. Sí, todos los derechos No patrimoniales. pierde ninguno, patrimoniales porque ni no. siquiera, por ejemplo, el deber a los hijos. Es no causal pierde. de divorcio. Es causal de Sí. divorcio. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Causal pero de no. divorcio, pero los bienes adquiridos en la sociedad conyugal, pues se reparten, se tiene en cuenta si son bienes propios, pues al que le correspondía a cada cónyuge, y si Sí. se adquirieron durante la vigencia de la sociedad conyugal, se distribuyen correspondientemente. Sí, Bueno, pues no bien. deberíamos darle nada al culpable del divorcio, pero... A ninguno de la los ley no. cónyuges. Bueno, La ley perfecto. no dice eso. Tenemos una llamada del señor Jorge Rojas que está con nosotros. Don Jorge, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, es esta inquietud. Mire, una pareja tiene su esposa y sus 3 hijos, ¿sí? Sí. Entonces, cuando eran hace 20 o 30 años, una cuñada de él, del señor esposo, quedó embarazada de un tipo, pero el tipo se voló. Entonces la cuñada le pidió el favor, ay, ¿por qué no me registra con su apellido, el niño y tal? Entonces él, por buena persona y por gente, por familia, él le dio el apellido. ¿Quién le dio el apellido? Él le dio el apellido a ese niño, ¿sí? ¿Pero quién? El cuñado. El cuñado. Sí, o sea, la esposa, el esposo tiene su hogar y 3 hijos. Sí. Ajá. Entonces, una hermana de la señora, Una cuñada del cuñada. señor Cuñada. esposo, tuvo un niño con un tipo y el tipo se voló, ¿sí? Cuando era allá 6 meses, 1 año, la cuñada le dice a él, al señor, al esposo de su hermana, le dice, ay, usted me le puede dar el apellido al niño, tal, tiene que el man. Entonces el señor dijo, pues yo no veo inconveniente y le dio el apellido. Sí. Él tiene la inquietud en estos momentos de que dice, hermano, si a mí me pasa algo, si yo muero o algo, a él le dijeron que ese niño podía reclamar igual que sus 3 hijos, son 3 hijos normales. Dijo, no, él tiene los mismos derechos. Entonces él dice, ¿cómo resarcir pues esa cuestión, cómo arreglarla para que lo mío le quede de verdad a mis hijos de sangre, ¿no? Más no que el niño no reclame el niño que pues él le dio el apellido de lástima, hagámoslo así, pero él dice, ahora ¿cómo hago para yo sacar ese man de la herencia? Por decir algo, si yo me muero, ¿se puede hacer algo? Don Jorge, muchísimas gracias por su inquietud, muy pertinente. Legalmente es el hijo, ¿no? Legalmente es el hijo. Legalmente es el hijo. ¿Y ahí qué se puede hacer? Y es que él no puede alegar que impugna la paternidad porque es que él lo hizo voluntariamente y ya conoció y ha respondido siempre por ese niño legalmente. Entonces él no puede decir que va a impugnar en este momento la paternidad porque ya le caducó, ya le prescribió el momento de ejercer la impugnarla, acción, de sí. ejercer la acción de impunidad de la paternidad. Entonces en este momento el niño tiene legalmente iguales de derechos. No hay nada que hacer. Ahora, ¿ese tema de colocarle el apellido de esta forma es legal?
Pues digamos que como fue con el consentimiento de la madre, ¿No hay ¿cierto? inconvenientes? Entonces la madre, imagino yo, lo llevó al registro y Sí. pues quedó como si fuera el papá. ¿Y si el papá regresa a reclamar la paternidad? Pues ahí Papá sí biológico. poseerían un Porque él puede un problema. alegar que nunca le fue notificado acerca de la existencia del Entonces menor. él iniciaría un proceso de ahí se podría hablar de un proceso de filiación donde él solicitaría ante el juez una prueba de ADN Sí. y que demostrara que efectivamente es el papá y ahí se impugna esa paternidad porque él tiene el conocimiento de que, Lo de que que fue el podría papá. hacer el señor es intentar localizar al padre verdadero para que inicie el proceso de filiación y ahí sí se podría impugnar la paternidad. Pero por ahora el señor es el papá, legalmente es el papá. Y el señor tendría 140 días después de que tiene la certeza que es el papá para iniciar la correspondiente acción. Muy bien. Saludamos especialmente a nuestros amigos en Facebook Live que nos están siguiendo en la transmisión de Actúa en Derecho, a Elsa Milena, a Mario García, a Luz Amparo, a Armando Quintero, a Jetson Piracón, a Raquel García. Bueno, y voy a permitirme leer alguna de las inquietudes. Dice, Luz Amparo Henao dice lo siguiente, abogadas. Si mi esposo tuvo un hijo extramatrimonial, y la casa está solo a nombre, solo está a mi nombre, ¿el hijo tiene derecho a reclamar? Ya tiene 25 años. Muchas gracias. Tuvo un hijo extramatrimonial, tienen una casa que está a nombre únicamente de la esposa. ¿Tiene el hijo extramatrimonial derecho sobre esa casa? Esa casa, si es bien propio, el hijo extramatrimonial no tendría derecho a reclamar, pero si esa casa se adquirió dentro de la vigencia de la sociedad conyugal y el hijo es legalmente reconocido, sí tiene derecho. ¿Cuándo es bien propio? Cuando se adquirió antes del matrimonio o de conformar la unión Antes del marital, de matrimonio. hecho. Si se adquirió dentro del matrimonio, así esté a nombre de ella, va a tener derecho. Claro, sí, Tiene porque recuerda que el matrimonio es una sociedad. Ok. Entonces, los bienes que adquirimos en la vigencia de esa sociedad, o sea, mientras estamos casados, Sí. esos bienes entran a formar parte del haber de la sociedad. Entonces, en ese caso, el muchacho tendría derecho cuando el papá fallezca porque el papá tendría derecho al 50% de ese bien. Si es un bien propio, como bien lo decía la doctora, que se adquirió antes del matrimonio, entonces no entraría a la liquidación de la sociedad y el muchacho pues no tendría derecho. Muy bien, perfecto. Vamos a atender a la señora Georgina, que se encuentra con nosotros en línea. Mi señora, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, mire, mi pregunta es que yo tengo una hija que encontró el papá hasta ahora y tiene 30 y pico de años. Sí. Entonces él tiene una esposa y la esposa dice que los bienes que él tiene están a nombre de una hija que él tiene, que todo lo que él tiene está a nombre de otra hija que él tiene. Sí. O sea, ¿ella tiene derecho a eso o no? ¿Así esté a nombre de otro hijo? Bueno, muchísimas gracias por su inquietud. Yo tengo una inquietud ahí adicional dentro de esto que pregunta la señora Georgina. ¿Cómo corroboran? Están varias propiedades a nombre de una de las hijas. ¿Cómo corrobora usted que eso no es de la hija propiamente y que ella lo compró, sino que fue el papá de pronto el que hizo algún tipo de transacción para dejarle todo a la hija? Pues ahí hay un proceso que se llama el proceso de simulación. Sí. Entonces, si yo que estoy interesada en esos bienes, tengo la certeza de que lo que se hizo fue una simulación por parte del señor para traspasarle los bienes a la otra hija, pues yo puedo ejercer una acción. ¿O me equivoco, abogada? No, está en lo correcto, doctora Marlene. Ella debe cerciorarse si la hija tenía los medios para adquirir esos bienes, porque si ella, por decir, tiene 18 años, no devenga lo suficiente para adquirir los bienes, ¿de dónde los adquirió? ¿Cómo los compró? Entonces, si ella, mediante el proceso de simulación, logra demostrar que esos bienes los adquirió el papá, con los recursos que él generaba y el juez demuestra que sí fue simulado, efectivamente el otro hijo tiene todos los derechos adquiridos. Pero ahí tenemos un término para ejercer esa acción. El de la simulación. Sí. Pues se tiene que tener en cuenta la fecha en que ella se entera de que fue efectiva el traspaso del bien del papá a la hija. Para ahí sí poder ejercerla. Muy bien.
Vamos a leer uno de los mensajes que nos escriben a través de Facebook. Dice Armando Quintero, excelente programa, una pregunta. Si mis nonos tienen una casa y mi nono fallece, los tíos quieren vender, pero ya mi nona está en demencia, pero van a hacer un poder para que se puedan vender. Los hijos muertos de ellos reciben parte igual de la venta, ya que ellos tienen hijos que, si no estoy mal, heredan. Mi inquietud es, ellos, los nietos, ¿reciben por parte igual que los tíos vivos? Abogada. Debería porque ahí se ejerce algo que se llama el derecho de representación. Si uno de los herederos muere, entra uno de los hijos a representarlo. Sí. Pero doctora, ahí nombra el televidente que la señora está en demencia, está viva y está en demencia. Entonces lo que se debe hacer es iniciar un proceso de interdicción, para que entre un curador a representar a la señora que está en demente y administre esos bienes, porque no podrían de hablar de una sucesión o que se me corresponden los bienes hasta que el momento de la que la señora fallezca. Entonces, en este momento lo que ellos deben hacer es iniciar un proceso de interdicción que se demuestre jurídicamente que la señora es incapaz, que no puede valerse por ella misma y no puede administrar sus bienes, y ya nombrando el curador, pues se podría llegar a una conciliación entre los hijos para lograr hacer una venta o una repartición, una donación en vida. Si hay un estado como el de la nona, donde está en un estado de demencia, no está en sus capacidades, ¿qué pasa con todos los bienes que tiene ella? ¿Quién es el directamente encargado de administrarlos? Lo que decía la doctora, si ella no es capaz de manejar sus bienes, ya hay que acudir a un proceso que se llama el proceso de interdicción, que es un proceso que se presenta ante un juez de la República. La verdad, yo en mi ejercicio profesional no he hecho ninguno, la doctora sí, entonces ella nos puede ilustrar más. Efectivamente, doctora, yo sí en mi ejercicio de mi profesión he presentado demandas de interdicción. Pues esto es un proceso de jurisdicción voluntaria que se adelanta ante el juzgado de familia. Se nombra un curador principal y un curador suplente, que puede ser un hijo o un sobrino o un hermano, para que entre a administrar los bienes de la señora, y el juez verifica si efectivamente la señora está en estado de demencia, porque es que a veces los hijos le dicen, mamá, hágase la enferma y todo y fírmeme acá, ¿sí? Entonces se pide un dictamen pericial, que acá en Bucaramanga... Hay un médico que es el que hace esa labor. Sí, un dictamen pericial que lo efectúa acá en Bucaramanga la Clínica San Pablo o el ISNOR, o también se nombra el medicina legal, pero por lo general lo está haciendo acá en Bucaramanga el ISNOR. Tiene un valor aproximado de un salario mínimo, y para poder iniciar ese proceso de interdicción yo tengo que tener una constancia, un certificado médico donde me diga que efectivamente la señora está en condición de discapacidad. Si no presento esa certificación, me rechazan de plano el proceso de interdicción, porque no tengo la prueba de que la señora está en discapacidad, porque puede ser demencia absoluta, puede ser demencia parcial. Entonces se tiene que determinar en qué estado está de verdad la demencia o los problemas médicos, que la señora no se pueda desplazar ni nada y no pueda administrar sus bienes. Entonces tiene que allegar el certificado médico junto con la historia clínica para que el juez admita la demanda. Abogada, ¿y quién puede iniciar ese proceso? ¿Cualquiera de los hijos, el esposo, si existe? ¿Quién está legitimado para iniciar? Están legitimados el cónyuge y sus hijos, o hasta sus hermanos, porque pueden iniciarlo sus hermanos, hasta un sobrino lo puede iniciar, pero entonces tienen que determinar en su familia quién va a ser el curador principal y quién va a ser el curador suplente. Muy bien, abogado, vamos a darle paso a la señora Alexandra, se encuentra en línea. Alexandra, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es lo siguiente, mi papá y mi mamá se casaron en 1964 por la iglesia. Sí. Yo nací en 1967. Unos años después ellos se separaron, pero no quedó legalmente esto escrito en ningún lugar. Mi madre luego viajó conmigo para la Argentina y años después volvimos a Colombia. Cuando regresamos nos dimos cuenta, o mi mamá se dio cuenta, que él se había vuelto a casar cometiendo bigamia con una señora, y de ese matrimonio tuvieron 2 hijas. Mi padre falleció
en el año 2017, en mayo. Mi mamá también falleció en noviembre del 2017. Mi papá tenía unos predios, varias cosas a nombre de él, pero resulta que en el momento que yo aparecí, todo lo que él tenía pasó a nombre de las hijas que él tuvo con esta señora. Quiero saber de qué manera yo puedo entablar alguna demanda y saber qué tenía él en el momento que él falleció. Alexandra, permítanos usted continuar en la sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, la respuesta a esta inquietud que nos hace el televidente. Ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho. Previamente, Alexandra, a través del 648-4820, nos comentaba de un caso de bigamia. ¿La bigamia en Colombia existe, abogada? Existió. El delito de bigamia existió más o menos hasta el Código Penal de 1980. Ya no existe como tal, o sea, ya no existe como delito, ya no hay consecuencias penales para la persona que comete bigamia. Ahora el tema es relacionado con el matrimonio, o sea, si una persona tiene dos matrimonios, únicamente es válido el primero en el tiempo. Entonces, si se casó por primera vez en 1960 y posteriormente se casa en 1980, el único matrimonio válido es el primero. Esa es la consecuencia, pero ya el delito como tal, como se conocía en el Código Penal de antes de 1980, ya no existe. Pero ese tema digitalmente ya no está registrado para que si usted se va a volver a casar, el sistema le dice, oiga, usted acá todavía tiene una sociedad conyugal que no le permite volverse a casar. Pues yo no sé exactamente cómo funciona ese tema en las notarías. Se supone que cuando yo me caso, registro mi matrimonio y queda una anotación en el registro civil, pero no sé cómo. Lo que pasa, doctora, es que muchas veces nosotros en Colombia se acostumbra que el matrimonio católico tiene validez y efectivamente por ser la religión dominante en Colombia lo tiene, pero no procede ir a una notaría a registrarlo. Entonces, el notariado y registro no tiene conocimiento de ese matrimonio porque no es obligación de la iglesia enviar el dato de los matrimonios, es obligación de los contrayentes registrar su matrimonio. Entonces, no todo el tiempo las notarías tienen conocimiento de cuántos matrimonios hay y dar una información con certeza. En cuanto al tema de los derechos, en cuanto al tema, sí, listo, ya descartada la bigamia, ¿qué derechos tiene la televidente, Alexandra? Si la sucesión ya terminó, las dos hijas efectivamente iniciaron el trámite de la sucesión y se dividieron los bienes, entonces ella tiene que pedir una nulidad de esa sucesión porque no fue vinculada teniendo todos sus derechos y se tiene que iniciar un proceso declarativo ante la jurisdicción civil. Muy bien. Necesariamente tiene que contratar una abogada. Perfecto. Saludamos a Luis Gutiérrez, Yamid Gualdrón, Cindy Joana, que se acaban de conectar con nosotros, a Hernando Rangel, a Sandra Milena Yáñez, que nos están haciendo preguntas a través de Facebook Live. Vamos a escuchar ahora lo que tiene para decirnos la señora Graciela, que se contacta con nosotros. Graciela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Excelente. Graciela, cuéntenos cuál es su inquietud. Muy agradecidos con este programa que nos ha servido muchísimo. Bueno, para servirles. Cuéntenos. Mi inquietud es la siguiente. Yo adquirí una casa, la compré con mi sacrificio, no tenía hijos, era soltera. Conocí al que hoy en día es mi compañero, ¿sí? 3 años después lo conocí, él venía con 4 hijos. Vivimos todos en mi casa, ya todos los hijos están organizados, hemos tenido una relación muy buena todos. Pero mi inquietud, yo tengo un hijo propio con él, está con su... La misma sangre. Sí, todavía él está pequeño. Entonces mi inquietud es, en caso llegado que yo falleciera, que él falleciera, cualquier cosa, la casa que yo compré entra para todos sus 5 hijos o solamente quedaría para mi hijo. Eso lo hemos hablado todos, pero de palabra no hay un documento, no hay nada. Recuérdeme algo, doña Graciela, ¿la casa la compraron antes del matrimonio? Nosotros estamos en unión libre, pero cuando yo lo conocí a él, yo tenía 3 años de haber comprado la casa y en las escrituras figura solo mi nombre. A nombre suyo y antes de crear esta relación. Sí, señor. Entonces, la pregunta mía era esa. Y así, llegado el caso que nos casáramos por lo católico,
entra a la casa en sucesión de ellos o solamente mi hijo. ¿Qué sería? Es mi inquietud, doctor. Bueno, ¿y están pensando en casarse ya? Sí, señor, sí. Bueno, perfecto. Bueno, abogadas, ¿cómo abordamos esta situación? Doctora, esto es un bien propio. Bien propio, sí, En señor. este momento, para que él tenga algún derecho, tendría que constituir la unión marital de hecho, Sí. que no existe. Por ahora, No existe. Incluso ya hablan de un futuro matrimonio, pero seguiría siendo un bien propio y ellos lo reconocen, ya porque me dice que ya lo han hablado, pero que todo ha sido en palabra. Pero efectivamente, en este momento, el único que tendría derecho a esa casa es el hijo. Porque El hijo de sangre. El hijo de sangre de ella. De ella. Porque es un bien propio que cuando ella conoció a su actual pareja y él venía con sus 4 hijos, esa señora ya traía su bien y lo adquirió con recursos propios, no de una sociedad conyugal, entonces le correspondería solo en este momento a su hijo de sangre, como lo llama ella. sí, hay que aclarar que si yo tengo bienes antes del matrimonio, estos bienes no entran a formar parte de la sociedad conyugal, a no ser que así lo estipulemos, ¿cierto? Sí. Que digamos, bueno, que esto entra a formar parte. Pero hay que dejarlo por escrito. No, porque es que la tradición muestra que ese bien fue adquirido antes del matrimonio. Y prueba de ello es el certificado de libertad y tradición que dice, no, mire, efectivamente yo lo adquirí antes. Pero los gananciales que produzca ese bien sí son de la sociedad conyugal. Entonces, por decir, no, es que era un lote, pero nosotros lo edificamos o hicimos una construcción, construimos 3, 4, 5 pisos, entonces esas mejoras y esos gananciales sí entran a la sociedad conyugal. O que ellos compren otro bien y digan, no, arrendemos este bien, entonces sí, esos arriendos sí entrarían porque ya son frutos de gananciales. Pero entonces, abogado, el tema de las capitulaciones. Sí, entonces, ¿qué sentido tienen las capitulaciones, o sea, abogada? si antes de casarme yo tengo una cantidad de bienes y una cantidad de dinero, Sí. y si estos son considerados bienes propios, ¿para qué entonces las capitulaciones, si de eso finalmente no van a poder dividir 50 y 50? Precisamente para eso, para decir, no, este bien es propio mío y estos son gananciales y lo excluyen de la sociedad conyugal. Entonces, todo lo que produzca ese bien es de la persona y no entran al haber de la sociedad. Pero sigo sin entender entonces para qué las capitulaciones. Es que mira, capitulaciones ¿cuándo se dan? Cuando hay bienes grandes, cuantiosos, empresas que producen. ¿Por qué? Porque sí, el bien sigue siendo mío, pero todo lo que produzca lo tengo que compartir, ¿cierto? Perfecto. Entonces ahí tienen sentido las capitulaciones. Sí, los gananciales, los frutos que den, me los reservo para mí, siguen siendo míos. Bueno, hay una pregunta de Facebook Live que nos dicen, Raquel García Sánchez, buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué pasa si una joven de 18 años no quiere estudiar? Perdió varios años de estudio y el padre le está dando la cuota alimentaria mensual. ¿La joven puede perder los derechos de alimentos puesto que no quiere estudiar más? Muchas gracias. Sí, ella ya decide no estudiar. La Corte Suprema de Justicia ha sido muy enfática que los hijos siguen percibiendo alimentos congruos o necesarios según según su nivel social y necesarios pues por los que ella necesita para su manutención. Pero si ella decidió no estudiar y ya cumplió la mayoría de edad, ella debe responder por sí misma por todos sus gastos y sus obligaciones. Ahí cesa la obligación alimentaria del padre. Sí. La obligación alimentaria se prolonga más allá de los 18 años, normalmente hasta los 25, cuando los hijos están estudiando. Entonces, en razón de su estudio, no pueden trabajar, no pueden darse su propia manutención. Muy bien, perfecto. Atendamos a la señora Sandra, que está en línea. Doña Sandra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Cuéntenos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Mi mamá tiene 65 años, ella no sabe quién es el papá de ella, porque mi abuela nunca se lo ha querido decir. Unas tías le dicen a mi mamá, pues son especulaciones, no sabemos si es verdad o mentira, que es un político reconocido aquí en el país que fue senador. Si mi mamá quisiera ponerle, pues ella dice que ya no quiere saber nada del papá y que no quiere saber nada. Si yo quisiera poner una demanda para saber si eso no es el papá, yo lo podría hacer. Y en caso de que él no fuese el papá de ella, él podría autodemandar, o sea, devolverme la demanda a mí por injuria.
Muchísimas gracias, Sandra, por su llamada. Mira, esto que comenta Sandra se ha visto incluso en temas de los grandes famosos en diferentes escenarios. Pasan las telenovelas, Sí, pero también pasan la vida claro real. que sí, donde aparecen hijos de personas reconocidas y pues se generan este tipo de situaciones. Ahora la pregunta es, ¿cualquier persona ante una duda de esta situación puede exigir o poner una demanda, como decía Sandra, para validar o exigir una paternidad? No, se debe iniciar, si es mayor de edad, directamente al interesado. Si es menor de edad, por intermedio de su madre o su representante legal o su tutor. Si no llega a contar con su madre o con su padre, porque puede ser que también le reclame los derechos a la mamá, no siempre se le reclaman al papá, no siempre el papá es el responsable. Entonces, si es menor de edad, por intermedio del padre de familia, del representante legal o su tutor. Si es mayor de edad, directamente el interesado. Muy bien, perfecto. Vamos a leer un mensaje de WhatsApp que nos escriben los televidentes. Noticia, muy buenas tardes. Necesito saber de qué manera puedo solucionar un problema. Soy hija de matrimonio católico acá en Colombia. Mi papá y mi mamá fallecieron en el año 2017. Mi papá murió en mayo, mi mamá en noviembre. Resulta que mi papá años después volvió y se casó con una señora y tuvieron hijos. Yo quiero saber de qué manera puedo entablar una demanda de sucesión, debido a que la señora que vivía con él cambiaron escrituras de las casas, apartamento, todo, porque yo aparecí años después. ¿De qué manera se puede entablar una denuncia, abogada? Muchas gracias. Primero ya habíamos hablado del tema de la simulación. Si la nueva cónyuge del señor inició traspaso de bienes, entonces se tendría que demostrar que efectivamente esos bienes le correspondían al señor, al causante, a la persona que ya falleció. Demostrar que esos bienes efectivamente eran del papá y ya teniendo la certeza que esos bienes le correspondían al papá y ella, como es una hija dentro del matrimonio católico, tendría que registrar el matrimonio de sus papás, porque lo pueden hacer ya, así ya están muertos, registrar el matrimonio e ella puede iniciar la sucesión. Muy bien, vamos a contestar ahora a una inquietud que tiene la señora Esther, que se encuentra en línea. Doña Esther, ¿cómo le va? Doña Esther. ¿Sí? ¿Cómo le va, doña Esther? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Esther, le voy a pedir un favor, bájele volumen al televisor para que me escuche solamente por el teléfono. Ya, sí, señor. ¿Listo? ¿Cuál es su inquietud, doña Esther? Bueno, mi inquietud es esta. Lo que pasa es que mi mamá hace 5 años, ella murió. Y ella dejó una propiedad, aquí en el barrio 20 de julio, y cómo es, y mi padrastro también, yo tuve padrastro. Y él también falleció. Pero del matrimonio de mi mamá, del segundo quedó 4 hijos. Nosotros somos 6 mujeres. Mi padrastro nos dio el apellido a dos de nosotras, y por lo menos si yo quiero saber, en este caso, si yo tengo derecho, de las dos partes, de mi padrastro y de mi mamá por tener el apellido de él. Y lo otro es que tenemos un problema, mi hermano menor está en la casa. Desde hace 5 años que mi mamá murió y él no ha querido salir de la casa, no quiere salir, dice que a él nadie lo saca de ahí, que ahí lo sacamos pero muerto, no quiere, no nos quiere dar nada, no, que ya la casa es de él prácticamente. Entonces yo quiero saber qué podemos hacer en ese caso, como a dónde vamos, eso. Vale. Eso es lo que yo quería saber. Esther, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros y por supuesto por la sintonía. ¿Cómo le orientamos, abogada? Abogada, el tema de que me sacan muerto. ¿Qué tan cierto es eso? No, totalmente falso. Ella obviamente tiene derecho porque dice que el padrastro le dio el apellido. Entonces, como ya ambos están muertos, iniciar la sucesión ya son 2 procesos diferentes. Ella tiene el apellido del padrastro, entonces tiene los mismos derechos porque fue reconocida. Inicia el trámite de sucesión, me imagino que debe ser por juzgado, porque no están de acuerdo. Sí. Hay uno que dice que no se va y que me sacan muerto. Que lo saca muerto, entonces se tiene que necesariamente hacer por medio de un juzgado.
y allá se hace la partición y se le da su porcentaje correspondiente a cada hijo. Ya cuando aparezcan todos los dueños en el certificado de libertad y tradición del inmueble, deben iniciar un proceso divisorio. Entonces deben iniciar el trámite divisorio y ahí nombran un perito, él evalúa la casa, le da el precio real y le corre traslado a los demandados. Ellos entonces lo aceptan o lo refutan, pero al final queda un peritazgo en firme. Y luego, si uno, el que dice que me sacan muerto, podría comprarle a los demás, a los demás sus partes, y si no, definitivamente no se ponen de acuerdo, entonces ese bien iría a remate. Iría a remate por el 70% del valor del avalúo que fue aprobado por el juzgado. Es bueno aclararle a la televidente que para estos trámites debe contratar un profesional del derecho. Entonces debe contratar un profesional del derecho para abrir el proceso de sucesión, que máxime que tienen que hacerlo por juzgado, y el mismo profesional puede hacer el proceso de división. Perfecto. Saludamos a Isván Ibera Ávila de Facebook Live, que nos hace una consulta. Dice: buenas tardes, Dios les bendiga. Mira, yo les quiero hacer una pregunta. Un padre, ¿hasta cuándo tiene derecho a ayudar o hasta cuándo debe ayudar a un hijo para que estudie? Mi hijo tiene 17 años y está estudiando en el SENA. Y yo soy la mamá y ahora no tengo trabajo. Necesito me orienten sobre esta situación. Les agradezco. Muchas gracias. Como lo mencionamos anteriormente, si él tiene 17 años, todavía el papá, así no estudiara, estaría en la obligación de ayudarlo un año más. Pero como él está estudiando, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy enfática diciendo que mientras que el hijo esté estudiando, puede ser hasta los 25 años, el padre está en la obligación de seguirle dando su cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque él no, a razón de sus estudios, no puede tener su sustento por él mismo y no puede descuidar sus estudios por eso. Quería aquí aclarar algo para la televidente anterior que preguntaba que la niña de 18 años no quiere estudiar. Entonces, la obligación, si está estudiando, se extiende hasta los 25. Si la niña a los 18 años no está estudiando, la obligación alimentaria cesa. Pero si la niña inicia estudios, se reactiva la obligación. Sí. Entonces, no porque la niña haya cumplido 18 y no esté estudiando, la obligación muere, digamos que queda suspendida. Si la niña en 2 años recapacita y dice, yo quiero estudiar, y empieza a estudiar a los 20 años, el papá tiene la obligación de darle alimentos. Una pregunta rápida antes de ir con la llamada que tenemos en línea. Dice, ¿qué requisitos necesita para colocar una demanda para ser poseedora de una casa, ya que esta persona la ha mantenido por más de 20 años y los hermanos pues no quieren reconocer nada de todo lo que se ha hecho? Eso es un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, un declarativo de pertenencia. Entonces ella tiene que demostrar con documentos, si los tiene que solicitar un certificado especial que lo expiden en la Oficina de Instrumentos Públicos y demandar al dueño actual o a los indeterminados si ella llega a desconocer quiénes son los verdaderos dueños. Si tiene conocimiento de quiénes son los verdaderos dueños, entonces inicia una demanda contra ellos, allega el certificado especial que le emite la Oficina de Instrumentos Públicos y también puede citar testigos que den fe que ella ha tenido quieta, pacífica y pública la posesión de ese bien durante 10 años, porque anteriormente eran 10 ordinaria y 20 extraordinaria, ahora son 5 ordinaria y 10 extraordinaria. Abogada, pero son hermanos. Pero ella la ha tenido y no iniciaron la sucesión. No iniciaron la sucesión. No iniciaron la sucesión. Bueno, si ya hay sucesión, porque es que este caso lo hemos discutido aquí con otros abogados. Usted sabe que cada abogado tiene su propio concepto. Hay algunos abogados que dicen que opera la prescripción adquisitiva de dominio con dueños, ¿cierto? Con los comuneros. Hay abogados que dicen que no. Entonces, si no se ha iniciado la sucesión, es posible que ella
haga valer la prescripción adquisitiva del dominio? Es que hay 20 años para que ella pueda iniciar la sucesión. Transcurridos esos 20 años, ella no inició la sucesión, puede iniciar la prescripción adquisitiva de dominio. Pero si no han transcurrido esos 20 años, los hermanos todavía la pueden iniciar. Si ya son nombrados comuneros, se interrumpió la prescripción. Claro. Se interrumpió con la demanda, se interrumpe la prescripción. Muy seguramente el predio puede ser de una sucesión. Claro. Entonces ahí ya, si son comuneros, lo que procedería es el divisorio. El divisorio, no la prescripción. Bueno, perfecto. Vamos a atender a Melisa, que se encuentra en línea. Melisa, ¿cómo le va? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Melisa. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Tengo una inquietud. Lo que pasa es que mi marido tiene un hijo con otra mujer y el niño tiene 2 años. La mamá del niño la dejó con la nona paterna. Sí. La nona le exige que le dé 300.000 mensual y aparte un mercado de 150. Se lo deja ver un solo fin de semana al mes. Somos de Bucaramanga y él quisiera pedir la custodia compartida, pero nos dice que es imposible. Entonces queríamos saber cuál es el derecho que el padre tiene para poder pedir la custodia compartida y cuánto es la cuota que le tiene que dar mensualmente. ¿Su esposo ya tenía una demanda por alimentos y llegaron a ese acuerdo de 300 y 150? ¿Sí? No, él aún no ha demandado. No, a su esposo lo demandaron por alimentos. No, nada, para ¿No? nada. Eso fue un acuerdo al que llegaron Solo verbalmente. es un acuerdo de palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Qué puede hacer el padre en este sentido? Ella debe citar a conciliación, para solicitar la custodia, la fijación de la cuota y la regulación de visitas. Eso lo puede hacer ante la Comisaría de Familia o ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahí en esa conciliación se la dan provisionalmente. Si definitivamente no se ponen de acuerdo, entonces tienen que acudir ante la jurisdicción de familia para iniciar el proceso de custodia, regulación de visitas y cuota alimentaria. No le pueden negar en este momento la posibilidad de que vea al menor, porque según nos manifiesta Melisa, esa es como la inquietud, que si no hay como ese pago, pareciera que fuera pague por ver. Sí. No, esto no puede ser posible. Y hay que aclarar algo, mientras no haya un documento legal donde se ceda la custodia a uno de los padres, la custodia es compartida. O sea, en este momento él ya tiene la custodia compartida, no tiene que demandar para tenerla. No, ahorita la tienen compartida, pero pueden ir a una conciliación y decir en cabeza de cuál de los dos padres queda la custodia. Bueno, muy bien. Vamos a leer otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice, muy buenas tardes. Un señor tiene 2 hijos, nunca vivió con la mamá de los niños. Al cabo de muchos años, él formó otro hogar con hijos. En él formó su capital. Esos bienes están a nombre de la segunda pareja. Si él llega a faltar, ¿los primeros hijos tienen derecho a esos bienes? Muchas gracias. Si están reconocidos, sí. Si están reconocidos, sí. Y si él está... Porque es que si los bienes son de la señora, están a nombre de la señora, él por sociedad conyugal o por sociedad patrimonial tiene derecho. Entonces, si él tiene derecho, los hijos de él tienen derecho. Es que no se especifica ahí si el bien era de la señora o lo adquirieron, porque es que yo puedo estar casada y comprar un bien y colocarlo solo a nombre mío, pero eso no quiere decir que a mi cónyuge le corresponde el 50%, pero entonces no tengo claridad si el bien es solo de la señora y era un bien propio de ella. No tengo claridad en este momento, pero de ser un bien propio de la señora, los hijos de la otra señora no tendrían derecho. Perfecto. Saludamos especialmente a quienes están en sintonía a través de Facebook Live, a Claudia González, a Luz Aceros, a Jenny Milena Arenas, a Luis Gutiérrez. Gracias por su sintonía y por estar atentos a cada una de las situaciones que estamos comentando hoy aquí en Actúe en Derecho. Hacemos una pausa y ya continuamos con la parte final del programa. Muy bien, vamos con una última pregunta antes de finalizar. Dice, buenas tardes, soy separada, mi ex esposo está preso por alimentos, tiene una deuda de 8.900.000 pesos y creo que ya terminó de pagar la condena. Después de eso, lo obligan a pagar lo que debe y mis hijos, los tengo estudiando en la universidad los dos, lo obligan a pagar lo que debe. ¿Qué tengo que hacer? Gracias.
Sí, señor, el señor, así está en la cárcel, eso no lo exime del pago, porque es que él fue a la cárcel por el delito de inasistencia alimentaria, pero la cuota de alimentos, él no la puede, por el hecho de haber ido a la cárcel, no puede decirme exime de hacer el pago, si tiene que cancelarle esos dineros, y ella tiene que iniciar una demanda ejecutiva de alimentos. Bueno, y si tiene esa deuda pendiente, los 8 millones, ¿va a llegar, eso se llega a algún acuerdo para tratar de pagar o vuelve a pagar cárcel por eso? No, depende, porque ella puede iniciar el ejecutivo y esto ya sería un tema civil, Sí. ¿cierto? Ahora, en el evento en que él no pague teniendo cómo pagar, pues tendrían otra vez que llegar al proceso de inasistencia alimentaria. Para poder solucionar Sí, esa, claro. esa situación, pero la responsabilidad como tal la mantiene aún estando preso Claro, y sigue porque es que la obligación sumando. alimentaria no se suspende, no cesa. O sea, Ajá. él está en la cárcel, está pagando un tiempo por haberse sustraído a la obligación de pagar alimentos, pero los alimentos se siguen causando. ¿Y cómo se entiende de que ingrese a la cárcel para tratar de justificar alimentos y en la cárcel cómo va a poder conseguir dinero? Pues eso es algo que se ha debatido bastante Sí. y esa es una de las razones por las que la Fiscalía ahora se abstiene, digamos, de enviar a los hombres, normalmente son hombres, Ajá. a la cárcel, pero en derecho es así, la obligación sigue porque es que los hijos siguen comiendo, esté él en la cárcel o esté afuera. Bueno, perfecto, abogadas, muchas gracias por haber participado en la tarde de hoy, a ustedes por estar en sintonía. Mañana, jueves de consultorio jurídico, los esperamos a las 2 de la tarde acá por el canal TRO. Los dejamos con toda la buena programación. Feliz tarde, bendiciones.